¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión, una jornada en la cual hemos avanzado con un dictamen en uno de los plenarios más numerosos que ha tenido la Cámara, por lo menos en los últimos meses, de discusiones parlamentarias, que es el proyecto de ley sobre ludopatía infantil, uno de los temas centrales. Veremos qué es lo que ocurre y en qué momento ese dictamen de mayoría y el dictamen de minoría pueden llegar ambos al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, un dictamen que salió con fuerza, podríamos decir, en todos los sentidos, no solamente porque tiene el acompañamiento mayoritario de los diferentes bloques, que la oposición se puso de acuerdo, hay uno de un dictamen propio del PRO y La Libertad Avanza está definiendo qué va a hacer sobre este tema, si se va a posicionar, si no se va a posicionar, pero volvimos a un escenario de mucha virulencia y mucha tensión. Este plenario se dio temprano a la mañana después de que fracasara una sesión convocada por algunos sectores que estaban presentes en el día de hoy, conduciendo y manejando un poco el debate, dirigiendo un poco el debate de ludopatía. Lo importante es que el proyecto ya está, que van a negociar para tratar de ponerlo en debate antes de que termine este año parlamentario, porque ya estamos ahí nomás, a poquitos días que termine la capacidad de dictaminar. Eso también se puso en valor en el día de hoy. Y luego la expectativa para mañana, ¿qué va a pasar con presupuesto? ¿Se dictamina, no se dictamina? ¿Vendrán invitados? ¿No hay nadie anunciado? ¿Vendrá el ministro de Salud, que no pudo venir la última vez? ¿Qué pasará con eso? ¿Y qué decisión política tiene el oficialismo? Bueno, ahí está un poco las definiciones por las cuales se está cruzando esta Cámara de Diputados de la Nación, que como sucedió en lo que tiene que ver con la discusión respecto a las modificaciones a la regulación de los decretos de necesidad de urgencia, a la intención de la oposición de derogar un decreto de necesidad de urgencia del presidente Javier Milei vinculado con el canje de deuda. Lo cierto es que esas discusiones, conjuntamente con el Presupuesto General de Gastos 2025, cruzan no solo el Congreso, sino también los diferentes poderes, el Poder Ejecutivo Nacional y los diferentes poderes ejecutivos de las provincias. Aquí también hay participación de los gobernadores provinciales y mucho más a la hora de discutir los números para el próximo año. Por eso también veremos cuánto de lo que sucedió en la jornada de ayer en la Cámara de Diputados, la imposibilidad de la oposición de construir esa mayoría y bajar al recinto para discutir lo que señalábamos, esos cambios a la regulación de los decretos de necesidad de urgencia, son tomados en beneficio de los gobernadores que están discutiendo el proyecto de ley de presupuesto 2025, ya que fueron ellos, en definitiva, los que acompañaron principalmente al oficialismo en la búsqueda de bloquear la sesión de la jornada de ayer, bloquear ese número de mayorías que podrían haber obtenido Encuentro Federal, Unión por la Patria y los radicales disidentes de Democracia para Siempre. Veremos cómo se dan las circunstancias a partir de la jornada de mañana. Mañana la reunión por el presupuesto 2025, podrá haber dictamen. Algunos dicen desde el oficialismo que faltan 2 firmas. Si están mañana esas firmas, hay dictamen en la jornada de mañana. Si no, se pasará para el martes de la próxima semana. Sea jueves o sea martes, el oficialismo, La Libertad Avanza, dice que va a tener el dictamen de proyecto de ley de presupuesto 2025 y va a estar en condiciones de llevarlo al recinto o el jueves de la semana que viene o el miércoles, ya casi cerrando este periodo de sesiones ordinarias. Hablamos del miércoles 27 de noviembre. El mismo día que el jefe de gabinete va a estar presente en el Senado de la Nación respondiendo un centenar de preguntas justamente por parte de los distintos bloques. Sí. El tema presupuestario, el tema económico, el presupuesto para las universidades y también para el sistema educativo, así como también el ajuste en el ANSES, en las jubilaciones y pensiones, van a ser parte de las preguntas que ya fueron enviadas al Ejecutivo Nacional. Ahora bien, hay que ver si ese día también se discute aquí en la Cámara de Diputados y cuán conveniente es. Seguro va a adelantar Guillermo Francos un poco cómo van a tramitar el resto del presupuesto, porque si tiene sanción en la Cámara de Diputados, por lo menos 1 o 2 semanas va a tener que discutirse aquí en la Cámara de Senadores, ¿no? Claro. Por el tiempo reglamentario entre el dictamen y el momento
de la discusión en el recinto. Así que tenemos todavía por delante una semana decisiva, podríamos decir. Mañana un día definitorio en la Cámara de Diputados con el proyecto de presupuesto y la semana que viene también definiendo si termina el año parlamentario los primeros días de diciembre o se extiende un poco más. Bueno, vamos a ver cómo está el clima aquí en la ciudad de Buenos Aires para una tarde que tiene una temperatura ideal, 24 grados. Unas pequeñas nubes que van asomando, pero que hemos tenido una máxima de 25, una mínima de 18. Para el jueves, para mañana jueves, día de discusión del presupuesto, una máxima de 29 grados y una mínima de 21. Y el viernes, máxima de 31 grados en la ciudad de Buenos Aires, una mínima de 22. Ya se anticipa, algunos meteorólogos ya están anticipando un sábado de 33 grados. Por ahora, 24 para la tarde de hoy. Estamos bien los 33, va a ser ese momento. Puede ser. El sábado, sí, con las altas temperaturas. Vamos a estar y anticipa también lo que va a ser el verano, diciembre, claro, porque si así está los primeros días de noviembre, diciembre que todavía no termina, bueno, 21 de diciembre termina la primavera, todavía es clima primaveral. Claro. Anticipa que va a ser un verano bastante caluroso, como está haciendo en un montón de lugares del mundo. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros colegas. Pero cómo no. Vamos a empezar por Sebastián Adida, que le damos la bienvenida a este horario, que siempre está más temprano. Gracias, Seba, por venir. Un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, ¿cuánto tiempo, no, Aman? Habíamos compartido el año pasado transmisiones juntos, así que un placer estar de vuelta con ustedes, con vos también, Fer, y por supuesto la compañía de Gonza. Bueno, recién repasaban el clima, decían que para el viernes se espera mucho calor. La que quedó muy caliente hoy fue Silvana Giudici, ¿no? Que se salió de sus casillas, protagonizó un entredicho muy álgido, muy tenso con Maximiliano Ferraro, también con Mónica Frade, que era quien estaba moderando el plenario de 5 comisiones que terminó con 2 dictámenes a los proyectos de prevención de la ludopatía infantil y en adolescentes y en contra del fenómeno de las ciberapuestas. Sí. Pero hubo un momento de muchísimo voltaje porque hubo un intercambio de insultos. Bueno, no le gustó a Silvana Giudici que Maximiliano Ferraro acusara prácticamente al dictamen de minoría de ser tibio o de ser media tinta, si se quiere, y ella reaccionó diciéndole HDP, ¿no? También le dijo tarado a quien fue el autor del proyecto que se tomó como eje vertebral del dictamen de síntesis de mayoría, ¿no? Que es Maximiliano Ferraro. Los problemas también que a veces quedan cuando los micrófonos están abiertos y se escucha si están muy cerca o se escucha un poco lo que comenta un diputado o otro diputado. Y bueno, en definitiva genera estos entredichos. Hubo un momento tenso y, digamos, la diputada Frade manejó bastante bien la situación porque eran 5 comisiones, muchísima gente para coordinar. Mucha gente, muchos diputados nacionales y hay mesa de por medio, casi cara a cara, Giudici y Maximiliano Ferraro, tratando de los demás diputados. Estaba Silvia Los Penato, estaba Karina Banfi, estaba Marcela Campagnoli. Mónica Frade tratando de calmar las aguas. El que lo vio bien de cerca fue nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo andas, Aman? Un placer saludarte, como siempre, a vos, Fer, y obviamente con la participación de nuestro compañero Seba Adida. Bueno, también estuvimos allí presentes tratando de hablar con los diputados para que nos den su opinión respecto a este proyecto. Veíamos a una Mónica Frade que estaba muy contenta por un lado y también al mismo tiempo con mucho desgaste, ¿no? Sí. De lo que había sido este trabajo, que hablaban de 5 o 6 meses, pero algunos se atrevían a decir, te diría todo el año, nos decían, ¿no? Que se estuvo trabajando de manera conjunta con estas 5 comisiones que lo que tratan es un poco de regular lo que significan las apuestas deportivas y las apuestas en general, sobre todo apuntando a los jóvenes, pero que tiene algunas diferencias en cuanto a la firma de los dictámenes. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de la publicidad, el tema de los influencers. Por ahí pasan las principales diferencias entre el dictamen de mayoría y el dictamen de minoría. En un ratito les voy a estar hablando de una iniciativa que se ha presentado la semana pasada y que es un proyecto que han presentado varios diputados del PRO y tiene que ver con las personas que adoptan.
que adoptan chicos, que adoptan bebés. Bueno, un poco para entender qué es lo que se quiere cambiar en la regular ley que justamente le pone un marco normativo y jurídico justamente a lo que significa la adopción. Así que vamos a estar repasando ese proyecto. Sí, bueno. El tema de la adopción, que es un proyecto de ley importante que hace varias gestiones se viene tratando de discutir, porque lo que rige todavía es una ley de la dictadura, ¿no? Sí. Con la adopción plena y los vínculos entre los gestantes o la familia gestante y las personas que son adoptadas. Así que siempre es importante. Hay muchos diputados que han adoptado acá, en esta generación, digamos. Además, lo que se vio a partir de testimonios, no solo que uno puede tener de los propios diputados, ¿no? Con sus experiencias, sino de muchos padres que llegaron finalmente a la adopción, las dificultades que han tenido. Y cuántos han quedado en el camino de llegar finalmente a cristalizar. Desisten, digamos. Y desisten. Bueno, dentro de de eso yo creo que va a estar el proyecto. Dentro de las modificaciones habla sobre eso. Claro. ¿Cómo es la mantención en el caso de que vos llegues a un proceso casi final, diría, de la adopción, cuando se decide desistir, ¿no? Por parte de las personas inscriptas dentro de la posibilidad de adoptar? Es decir, que arrancan con una iniciativa, con una intención, y después la cambian cuando el proceso está llegando casi a culminar y ya llega casi el momento de la adopción. Me acuerdo de un caso hace algunos años atrás de 2 niños que fueron afrodescendientes, que fueron adoptados y abandonados en una comisaría en Miramar, en medio del proceso de adopción. Bueno, una situación terrible. Traumática para los chicos. Y que no se sabe muy bien qué hacer, porque no se lo puede volver al país, no se le puede poner una carga detrás, es toda una locura. No, seguro. Bueno, me parece que está bien que el Congreso, ojalá que se meta y tome cartas en el asunto. Me parece, cuando se hablan de deudas, esta es una deuda. Sí, sin duda. Lo que nos va a traer Gonza no es un debate para mañana, es un debate para el 2025, que no sabemos en qué momento de ese año, del año que viene, en un momento en el cual también los políticos van a estar pensando en sus campañas electorales, en la conformación de las listas, en la conformación de las estrategias políticas, pensando en las elecciones primarias, pensando en las elecciones nacionales. Y en el medio va a estar este proyecto. De eso vamos a hablar en el día de hoy, pero también queremos repasar lo que decía la diputada Lorena Villaverde. Sí. Justamente ayer, recordemos, había convocado una sesión a las 15 horas. Finalmente se pospuso para la semana próxima, principalmente porque quienes habían convocado sabían que no contaban con el quórum, y para que no se declare la sesión, bueno, desierta en definitiva, o sin quórum, para poder mantener ese pedido de sesión, se decidió estratégicamente hacer una solicitud para posponerla una semana más. Bueno. Ahí habló la diputada Villaverde con Diputados TV de esta forma. Buenas tardes a todos en el piso, buenas tardes Gonza. Bueno, lo que creo que nosotros tenemos que evitar es este golpe institucional que pretende hacer la oposición contra nuestro gobierno nacional. Y bueno, un poco los argentinos ya acostumbrados a ver a estos inmorales de siempre de Unión por la Patria, a este encuentro federal presidido por un camaleónico Pichetto y que pareciera que no hubiera memoria, y bueno, por supuesto que esta democracia para siempre encabezada por el radicalismo mercantilista de Lustó y de Manes, con lo cual nosotros tenemos claro de que los argentinos ya no nos engañan más, y el proceso que tiene nuestro gobierno nacional sigue en pie, y es un modelo que no va a ser obstruido por estas herramientas que le quieren quitar, y que además estos mismos diputados que te nombro fueron los que impulsaron junto a Cristina Kirchner este tipo de ley y se valieron de ella todos los años que gobernaron. Y digo, podemos invitarlo al diputado Pichetto, digo, de tantos colores y partidos que Pichetto ha participado en tantos bloques también. Hoy de verdad quiere ponerle un corset moral al gobierno nacional, cuando todos sabemos que él ha sido un aliado estratégico del gobierno kirchnerista, esa espada parlamentaria en el Senado que fue, y que además que junto con Julio De Vido creó esa caja política tan importante para su proyecto, que hoy por supuesto no quiere que auditen, que es la Universidad Nacional de Río Negro. Entonces la verdad que escucharlos hablar de ética política, por favor, me parece una inmoralidad total.
Diputada, ¿cómo le va? José y Mauro la saluda. ¿Qué información tiene respecto de la sesión? ¿Tienen confirmación de que pueda llevarse adelante? Mira, yo creo que estamos justamente para no lograr el quórum, porque cada vez somos más los diputados que de verdad estamos viendo los pasos que está haciendo nuestro presidente, nuestro gobierno, en lograr las metas que eran impensables, José. Entonces me parece que hoy, de cara a la sociedad, los diputados tenemos que darnos vuelta, volver a nuestras provincias y dar la cara. Y creo que si nosotros queremos obstruir, si hay en este caso diputados que quieren obstruir el funcionar de un gobierno que le está yendo bien y que poco a poco estamos saliendo de la gran crisis, la decadencia que recibimos, no sé, la verdad te digo, creo que vamos a ser más los que no apoyemos y que por supuesto que vamos a dar la batalla para que este golpe institucional no suceda. Bueno, ahí estaba Lorena Villaverde, diputada nacional por La Libertad Avanza. Las expectativas, ¿no? Era antes de la sesión. Que estaban ahí en el medio de pasos perdidos, ahí esperando ya a ver si iba a haber o no iba a haber sesión. En el marco de las diferentes discusiones que hay en esta Cámara de Diputados, en los diferentes proyectos que hay llevándose adelante, y en algunos casos buscando, como pasó hoy en este plenario de 5 comisiones, buscando dictámenes, Diputados Televisión habló con el diputado Rodolfo Tailade. Sí, ayer hubo comisiones antes de la sesión, antes y después, podríamos decir, de la sesión, porque no se concretó finalmente. Una fue muy importante de la Comisión de Legislación Penal, que conduce la diputada Rodríguez Machado, de la provincia de Córdoba del PRO. También un dictamen que se trabajó muchísimo en asesores, que se trabajó hace muchos años para actualizar montos de multas que venían muy retrasadas. También hubo un dictamen propio, un dictamen único, perdón, un lugar de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, que hay que rescatarlo a veces también, porque siempre son confrontaciones y parte de las argumentaciones es no votar o no firmar junto con algún bloque. Bueno, se pudo saldar eso en esta materia por lo menos, y Rodolfo Tailade también habló con Diputados TV una vez que se había dictaminado, antes de llegar a el recinto donde, bueno, se había decidido posponer la sesión, pero nos explica qué fue lo que se modificó entonces a partir de este dictamen. Bueno, la verdad que es una iniciativa o un proyecto que debería haber sido sancionado hace 10 años o más. ¿Por qué? Porque la ley actual, la ley penal tributaria, que tiene más de 20 y pico de años, todavía contempla montos a partir de los cuales se considera la evasión, vinculados a la época en que fue sancionada. Por ejemplo, hoy, una persona que evade 1.500.000 pesos en impuestos entra dentro de la figura de evasión agravada. Y la persona que evade más de 100.000 o más de impuestos en un año entra dentro de la figura de evasión simple. O sea, son montos absolutamente irrisorios, fuera de la realidad. Entonces lo que hicimos hoy fue actualizar esos montos y respetar un poco lo que tenía el primer proyecto, que tiene más de 20 y pico de años. Más o menos lo que en aquel momento, los 100.000 pesos y el millón de pesos que te acabo de decir, eran más o menos en dólares. Bueno, estamos hablando de esa misma cantidad en dólares en este proyecto, por lo cual la evasión simple va a estar a partir de los 94 millones de pesos y la evasión agravada multiplicado por 10. Pero todas esas cifras salen de un mecanismo que se incorpora en el proyecto y que no tenían la ley actual, ningún proyecto, que es un mecanismo de actualización automática. Es decir, para no andar haciendo esto, sacando una ley cada tantos años, actualizando los montos evadidos. Así que, bueno, de hecho es una ley absolutamente necesaria, fue votada por todos, creo que va a haber unanimidad en este tema y, bueno, por lo pronto es una buena ley, o va a ser una buena ley.
Bueno, ahí estaba Rodolfo Tailade con el régimen penal tributario. Y vamos y venimos con uno de los temas centrales de esta semana. El tema del decreto de necesidad de urgencia, las modificaciones, las intenciones por parte de gran parte de la oposición de sesionar en esta Cámara de Diputados de la Nación, la intención de modificar la ley que regula los decretos de necesidad de urgencia. Habló Gabriel Bornoroni. Sí, es el presidente de la Libertad Avanza, el bloque oficialista, planteando, bueno, justamente minutos antes de que se conociera esta decisión de la oposición de posponer por lo menos una semana el debate. Veremos si hay espacio para que se dé esta convocatoria de sesión, porque ya hay convocada a otra para el día miércoles, respecto a la oportunidad o no de discutir esta modificación importante dentro de la legislación vigente. Bueno, nosotros la verdad que lo vemos como muy poco lógico lo que está sucediendo. Piden una sesión los mismos que hicieron esta ley hace 18 años atrás. Por eso resulta muy extraño, hasta parece como que le quieren poner la mayor cantidad de palos en la rueda al presidente, que ponerle los palos en la rueda al presidente, Milei, es ponerle el palo en la rueda a los argentinos, a los que se levantan todos los días a trabajar, en cambio de estar viendo cómo hacemos para solucionar el presupuesto, para que todas las provincias sepan lo que van a poder gastar o no. Estamos viendo si le ponemos palo en la rueda al presidente con la reforma de DNU, que la están pidiendo lo mismo que habían hecho esta reforma hace 18 años atrás. O sea, algo completamente ilógico. José, mientras el diputado se pone el auricular, bueno, ahí estamos teniendo la oportunidad de escuchar nada más y nada menos que al presidente del bloque de la Libertad Avanza, que ya te escucha, José. ¿Cómo le va, diputado Bornoroni? José Di Mauro lo saluda. Bueno, la versión indica que la sesión habría un pedido para prorrogar la sesión para la semana que viene. ¿Esa información la tienen ustedes? ¿Prorrogar la sesión de hoy? Sí, para hacerla directamente la semana que viene, postergarla. No, bueno, pero el pedido de sesión está para ahora, o sea, la prórroga no. Se va a dar una prórroga cuando estamos todos acá esperando para ver si hay quórum o no hay quórum. ¿Qué es lo que hablaron hoy en labor parlamentaria, diputado, si nos puede comentar? Sí, claro, en labor parlamentario estuvimos charlando de la posibilidad de que cada uno de los diputados puedan expresarse. Principalmente el bloque de Unión por la Patria quería hacer un debate corto, prácticamente sin debate. Nosotros le planteamos que como obligaron a las comisiones después de 2 informativas emitir dictamen, necesitamos generar el debate y para que todos los argentinos puedan escuchar qué es lo que se está tratando acá en el Congreso. Eso es lo que pedimos. Obviamente no tuvimos un consenso unánime porque pretenden hacer un debate hiper corto y que pase rápido. Y los argentinos tienen que ver qué es lo que está pasando acá en el Congreso, que son los mismos que habían pedido, que habían hecho esta ley, ahora están pidiendo modificarla o darle de baja. Bueno, ahí estaba, el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. Que se estaba enterando en ese momento por José Di Mauro que se estaba haciendo esta solicitud al presidente de la Cámara, Martín Menem, para posponer la sesión. Bueno, a ver, desde el punto de vista reglamentario, ¿qué es lo que sucedió? Estuvo el pedido que hicieron los diputados, encabezados por Esteban Paulón, que fueron los que pidieron la sesión especial, posponerlo para la otra semana. Hubo una respuesta por parte de Martín Menem que fue rechazado ese pedido. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Que terminaron finalmente llevando adelante, hacer el pedido de una sesión. Nuevamente. Un nuevo pedido de sesión especial. Lo que está haciendo el oficialismo es desconocer la prórroga, ¿no? Lo que está diciendo es, bueno, esa sesión que se pidió cayó, no hubo quórum. Estuvo Martín Menem sentado en el estrado, contabilizó que no había quórum y la declaró caída la sesión. Lo que está diciendo es, bueno, si quieren sesionar tienen que hacer un nuevo pedido de convocatoria al recinto, ¿no? Que eso es complejo también, hay que ver si se puede hacer, pero necesitan garantizarse los 129, que ayer hubo ausencias importantes, por lo menos una docena, 10, 12 diputados estuvieron ausentes. Sí, además la correlación de fuerzas no creo que varíe mucho de acá hacia el jueves que viene. Y además un elemento central, hay una convocatoria
a la Comisión de Presupuesto este jueves. El martes sería la continuidad en caso de que no se logre hacer dictaminar. Entonces, si en el medio las negociaciones son fructíferas para los gobernadores y el oficialismo genera una propuesta con un nivel de concesiones que sea satisfactoria para los gobernadores y para los diputados que representan a las provincias, en ese caso van a tener altas chances de poder desbaratar esa sesión. Claro. Que estarían pidiendo los diputados de la oposición para el día jueves, ¿no? Bueno, vamos a seguir analizando este tema, pero mientras tanto nos vamos a ir a la pausa, la primera aquí en Pasos Perdidos, siempre por aquí por Diputados Televisión, y regresamos enseguida. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo,
La provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Silvia Lospenato, diputada nacional. ¿Sirve la carrera? ¿Te prepara? ¿No te pueden ahora, si querés, armarte la bolita, che, bota acá, esta cruda acá y te la doy? Bueno, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión. Una jornada que repetimos, se inició desde temprano, 9:30 de la mañana, plenario de 5 comisiones. Terminaron dictaminando 2 dictámenes respecto al tema de ludopatía infantil, combatirla y tratar de, en definitiva, tener un marco legislativo, un marco legal en la República Argentina. Si uno toma los dictámenes, no hay grandes diferencias entre lo que plantea uno y otro de los dictámenes. No te creas tanto, Fer. El proyecto del dictamen de mayoría propone la erradicación total de la publicidad por todos los medios. Esto incluye no solamente los medios de comunicación y difusión, como sugiere el proyecto firmado por Silvana Giudici, que es acompañado por La Libertad Avanza y también Luz R, sino también la publicidad que es vehiculizada por influencers, por deportistas, por personajes del espectáculo, todo lo que tiene que ver con la publicidad en vía pública, la cartelería en estadio de fútbol, la indumentaria deportiva. Tiene una dimensión mucho más abarcativa. Ahí es donde, en el tema de la publicidad, es donde están las diferencias. Claro, hay algunos denominadores comunes que tienen que ver con la determinación de sistemas de identificación biométrica para impedir el acceso de menores, utilizando la base de datos de RENAPER. También se fijan en el proyecto de Giudici topes en la cantidad de dinero apostado, que tiene que ver con el tope que establecen los cajeros de extracción de fondos. Hay algunos rasgos en común, pero el punto central, pues no alcanzaría con establecer topes a la cantidad de dinero apostado o que las tarjetas de crédito no se puedan utilizar, o la cuestión de la identificación biométrica para dar una respuesta integral a la problemática. Hay un consenso bastante amplio de que el diagnóstico de este flagelo tiene que ver con este arsenal de estímulos a partir del bombardeo constante de publicidad que hacen estas casas de apuestas, estas plataformas de apuestas online, que inducen a consumos problemáticos, de lo que sería en este caso una adicción sin sustancia, como es el consumo de las apuestas online. Entonces, lo que decía, por ejemplo, Eduardo Tognoli durante su intervención es que el proyecto del PRO y de La Libertad Avanza no va al hueso, no ataca el huevo de la serpiente, se queda como a mitad de camino, mientras que el proyecto del dictamen de mayoría sí busca cortar de raíz con el gran problema que es la publicidad. Y se busca imitar el mismo modelo de la ley de tabaco, que prohibió totalmente la publicidad. Yo no sé si te acordás, algunas décadas atrás veíamos publicidad de
las grandes tabacaleras en la vía pública. En ese momento Internet todavía no se había desarrollado, pero sí en la vía pública, bueno, inundaba muchas de estas empresas con publicidad que generaba estímulos para un consumo que es nocivo para la salud. Claro. Bueno, y ahí es, en definitiva, donde están apuntando los legisladores nacionales. El interrogante es ahora cuándo se va a tratar, ¿no? ¿Cómo sigue la cuestión? Porque la agenda está muy acotada, hay poco tiempo. La semana que viene es una semana de 4 días hábiles y ya hay convocada una sesión para el día miércoles, así que veremos cómo ajustan los tiempos también desde el oficialismo, porque el 30 de noviembre termina el año parlamentario. Quien habló con Diputados TV fue Mariano Campero. Así es. Diputado radical del bloque de la UCR, que representa la provincia de Tucumán, uno de los radicales que estuvo acompañando al presidente de la Nación en varias de las votaciones, sobre todo en los rechazos a los presupuestos universitarios. Habló antes de la sesión de ayer, que finalmente fue declarada sin quórum, así que comentó un poco la actualidad, los temas en debate y también otros proyectos que están pendientes, que tienen dictamen y no se sabe todavía cuándo llegarán al recinto. Bueno, por un lado, la satisfacción de que se pudo evitar un ataque a las instituciones, a desestabilizar al gobierno, porque de alguna manera el kirchnerismo con sus aliados pretendían hoy modificar la ley de decreto de necesidad de urgencia, es decir, limitarlo a Milei a que pueda crear o ejecutar decreto de necesidad de urgencia, como lo tuvieron todos los presidentes en nuestra historia de la democracia, desde Alfonsín, pasando por Menem, Cristina, Néstor, De la Rúa, o sea, todos los presidentes, Macri. Por lo tanto, justo ahora, con el presidente con la mayor debilidad parlamentaria, es decir, menos de 40 diputados propios, se viene a propiciar este cambio. Y si habría alguna duda en términos de que es una cuestión jurídica quizás reprochable o cuestionable o que se puede argumentar de un lado y del otro, el segundo tema marcaba claramente la mala fe que tenía esta sesión, porque planteaba la imposibilidad de reestructurar la deuda. Es decir, el kirchnerismo generó deuda de manera irresponsable y no le habilita al ministro Caputo que pueda reestructurar esa deuda como lo hicieron años anteriores todos los ministros en la historia de nuestro país. Por lo tanto, las dos acciones juntas, es decir, estas dos leyes que de alguna manera impedían decreto de necesidad de urgencia y la posibilidad de reestructurar deuda creada irresponsablemente por el mismo kirchnerismo, daba como resultado una desestabilización en el gobierno. Obviamente, al no tener el número, evidentemente recularon los kirchneristas y plantearon la sesión para el próximo 21. Obviamente vamos a estar acá presentes para plantear también nuestro mensaje, nuestra idea, nuestra posición, porque también hay cierta hipocresía, porque se olvida el kirchnerismo que Néstor Kirchner asumió también con debilidad parlamentaria y no tuvo la cantidad de palos en la rueda que hoy tiene el presidente Milei. Por eso digo, es clave en este momento, en este contexto de la Argentina, que se lo deje gobernar, los números empiezan a avalarlo, la inflación baja, el riesgo país baja, y creo que es momento de permitirle, dejarle al presidente de la Nación gobernar. Me parece que ahí está el principal desafío, y nosotros acá, sin ser miembro de La Libertad Avanza, pero entendemos que el rol institucional es clave acá de dejar gobernar y permitirle que el presidente pueda sacar a la Argentina adelante, que en definitiva es lo que todos queremos. ¿Habrá alguna posibilidad de que sesione respecto a ficha limpia, por ejemplo, o que haya otra sesión o una misma donde se sumen temas? Hay varios temas, me parece que sí vamos a volver a sesionar en el año y va a seguir esta agenda de alguna manera intensa acá en el Congreso, porque está el presupuesto, que me parece muy importante también, está la ficha limpia, y estos dos temas, bueno, ya está el pedido de sesión para el próximo 21 de noviembre, por lo tanto, el próximo 21 acá presente también defendiendo nuestra posición, en donde lo que planteamos es que el kirchnerismo debe dejar gobernar, algo que ocurre en nuestro país, que cuando gana un presidente no peronista, lo primero que ocurre es estos intentos permanentes de desestabilización y golpe en algún punto. Bueno, ahí estaba, Mariano Campero, diputado del radicalismo por la provincia de Tucumán. Dentro de los debates que todavía tiene que estar dando la Cámara de Diputados a partir de dictámenes que ya ha sacado, está el tema de declarar sujeta a privatización a la empresa Aerolíneas Argentinas. Seba, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Se va a tratar? ¿No se va a tratar? Bueno, es un intríngulis complicado de resolver para el oficialismo porque aparentemente no tiene los votos. Aquellos sectores de la oposición dialoguista que lo habían acompañado
cuando salió la primera media sanción de la Cámara de Diputados, en esa media sanción se contemplaba un paquete de privatizaciones, creo que eran 11, entre las cuales estaba incluido Aerolíneas Argentinas, con los votos de diputados de Encuentro Federal, de quienes ahora conforman Democracia para Siempre. No todos ellos, pero muchos de ellos sí estaban, eran 138. Después, cuando fue al Senado, esa media sanción se terminó desmalezando ese paquete, terminaron siendo menor la cantidad de empresas sujetas a privatización y se excluyó Aerolíneas Argentinas. Ahora, esos diputados que en ese momento habían acompañado firmaron un dictamen diferente, ¿no? Un dictamen que propone la capitalización privada, pero en todo caso con el Estado sosteniendo la mayoría del paquete accionario, es decir, sosteniendo la dirección de la empresa pública, eso sí, con un management similar al de una empresa privada. Pero claro, el oficialismo no quiere ceder un centímetro, el gobierno no quiere, su plan A, su plan B y su plan C es la privatización total, lisa y llana. En ese contexto, bueno, los votos no los tendría porque tampoco se quieren mover demasiado de esa postura los diputados que representan a Encuentro Federal y a Democracia para Siempre. Pero claro, bueno, el oficialismo va a seguir insistiendo en la medida en que entienda que tiene posibilidades concretas. La realidad es que se va cortando, se va angostando el calendario, ya quedan pocos días para la finalización del periodo de sesiones ordinarias y las prioridades parecen ser otras, ¿no? Es el presupuesto y son otras las iniciativas que el gobierno está fijando como norte en su GPS, ¿no? En su GPS legislativo. Así que yo veo que esta cuestión puede terminar diluyéndose al menos este año. Pero sí, obviamente la cuestión de Aerolíneas Argentinas es un estandarte de esta cruzada privatista del gobierno y busca ser un poco el caso testigo que abra las compuertas para una avalancha de privatizaciones que marque un signo de época, ¿no? Vinculado a terminar con la administración estatal de empresas públicas, ¿no? Bueno, el dictamen de mayoría fue firmado por La Libertad Avanza, por el PRO, por la Coalición Cívica, el MID, la UCR y Producción y Trabajo. Lograron un total de 35 firmas, ahí está, lo tenemos en pantalla. Hubo un dictamen de minoría que fue suscrito por Encuentro Federal, Democracia para Siempre y otro sector de la Coalición Cívica que logró 8 firmas. Este proyecto, como decíamos recién, establece el modelo YPF, que es un modelo que resultó bastante exitoso y quienes suscriben esta iniciativa son los votos que le está faltando al oficialismo. El oficialismo, de todos modos, receptó algunas de las preocupaciones, especialmente de la Coalición Cívica. Por ejemplo, Oliveto Lago y Juan Manuel López firmaron el dictamen de mayoría porque se incorporaron las disposiciones de la ley bases para que participe en el control de los pliegos licitatorios tanto la Bicameral de Privatizaciones como la CIGEN y la Auditoría General de la Nación. Fueron en total 3 los dictámenes porque hubo finalmente dictámenes de rechazo de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda que quieren sostener el statu quo, ¿no? La administración estatal de Aerolíneas Argentinas. Bueno, en la siguiente placa vamos a ver un poco cuáles son los principios rectores o los objetivos que tiene el gobierno. Por un lado, concluir con una administración estatal deficitaria, ¿no? Siempre se pivotea sobre esta idea de que se están dilapidando recursos, de que es una máquina de generar déficit fiscal, ¿no? Bueno, esto se puede relativizar un poco a partir de los últimos datos que tenemos, ¿no? Analizando un poco la secuencia de los últimos años, vemos que si bien en el año 2020, por ejemplo, fue un año de mucha pérdida, pero bueno, estábamos en un contexto de pandemia donde perdieron todas las aerolíneas del mundo. Pero en el año 2023 se logró estabilizar, se logró desandar este sendero de déficit fiscal y se logró el equilibrio fiscal justamente. De hecho, el Tesoro no tuvo que seguir haciendo transferencia de partidas a aerolíneas argentinas.
Este año, de vuelta, la empresa volvió a generar déficit. Se habla de 200 millones de dólares, aunque estuvo en este plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto y Hacienda. Había estado el secretario de Transporte Mojeta y él había hablado de que el déficit era menor, ¿no? Era en torno a los 80 millones de dólares. Pero bueno, esta es una idea central entre quienes esgrimen la necesidad de privatizar la aerolínea de bandera. También terminar con el cuasi monopolio estatal de los vuelos de cabotaje. Bueno, esto no es tan así. Aerolíneas Argentinas mantiene el control del 60% del mercado doméstico, así como también tiene el 24%, concentra el 24% de la operación de las rutas internacionales y eso sí, un 90 y pico % para lo que son los vuelos para el transporte de carga, ¿no? Pero en lo que refiere a los vuelos domésticos, bueno, concentra el 60% y el resto es desplegado por otras aerolíneas como Flybondi y JetSmart, sobre todo Andes también. También la idea, y esto estuvo en el decreto de regulación de servicios aeroportuarios, es apuntalar un mercado de libre competencia para que haya mejores condiciones para el ingreso de nuevos jugadores en este mercado y consolidar una política de cielos abiertos como la que hubo durante la administración de Mauricio Macri, cuando empezaron a crecer la cantidad de empresas low cost, ¿no? Uno recuerda, por ejemplo, que en esa época empezaron a aparecer estas empresas como JetSmart, Norwegian, que dejó de operar en la Argentina, que no tuvo, de hecho, la mejor performance y por eso tuvo que cerrar sus puertas. Hay, de todos modos, en la línea de tiempo, esta decisión de privatizar aerolíneas argentinas no se toma improvisadamente. Se tomaron otras decisiones previas, lo vamos a ver en la próxima placa. Por ejemplo, el decreto del 10 de julio de cielos abiertos que decretó la desregulación de los servicios aeroportuarios, en la que después se fundó la decisión que se tomó la semana pasada de quitarle Intercargo el monopolio de los servicios de asistencia en tierras, lo que se llama comúnmente los servicios de rampa, que no es solamente la cuestión de la rampa, es la administración de las mangas, es la limpieza de las cabinas, es la provisión de escalerillas para el embarque y desembarque de pasajeros. Bueno, también tiene que ver con el transporte del equipaje, ¿no? Hay toda una serie de tareas que desarrollaba Intercargo y que ahora se tienen que hacer cargo de las aerolíneas. Lo que pasa es que hay 3 empresas que tienen autorización para poder realizarlo, que son American Airlines, JetSmart y, por supuesto, Aerolíneas Argentinas. Ahora bien, esto puede tener un conflicto en puerta porque es posible que los empleados de Aerolíneas Argentinas no quieran desarrollar nuevas funciones y que esto genere un marco de conflictividad que se agregue a la conflictividad que ya está muy latente, a pesar de que en los últimos días el gobierno logró, en las últimas horas mejor dicho, hubo un principio de acuerdo con los 3 gremios que nuclean a los empleados de la aviación, digamos, de la aeronáutica comercial, que son la Asociación Argentina de Aeronavegantes, APLA y APA, ¿no? Se acordó una mejora salarial en torno al 14% y también se acordó una modificación de los convenios colectivos de forma tal de terminar con algunos de los privilegios, como por ejemplo que los pilotos y sus familias dispusieran de pasajes de cortesía en categoría exclusiva en determinadas fechas del año, o por ejemplo se está reviendo la cuestión de los remises y taxis de pilotos y de tripulantes de cabina en los días de vuelo, ¿no? Así que, bueno, se está logrando bajar un poco la espuma de la conflictividad, pero es un conflicto que se mantiene latente. Es un conflicto que se inició entonces con este decreto del 10 de julio de desregulación de los servicios aeroportuarios, que continuó, que también incluía la desregulación tarifaria, es decir, la eliminación de la política de bandas tarifarias con pisos y techos, y también se determinó la libertad de fijación de frecuencias. El 12 de septiembre apareció otro decreto, un decreto para declarar el transporte como servicio esencial. Esto obviamente genera lesiones en el derecho a la petición en espacio público, el derecho a la protesta y a la huelga de trabajadores. En todo caso hay una colisión
de derechos, ¿no? Entre el derecho al transporte, que se declara como esencial, y el derecho a la legítima protesta de trabajadores. Y el 2 de octubre se declaró finalmente Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización. No alcanza con el solo decreto, es necesaria la convalidación a través de una ley, y por eso se pone a discusión del Congreso este proyecto de ley que por el momento no alcanza la masa crítica necesaria para tener la media sanción. Pero bueno, ¿cuál es el diagnóstico por el cual se llega a esta posible decisión de privatizar Aerolíneas Argentinas? Bueno, que la aerolínea de bandera no es competitiva, que tiene un exceso de personal. Por ejemplo, de lo que se está hablando es de que Aerolíneas Argentinas tiene 125 empleados por avión, cuando el promedio internacional es entre 105 y 110. Esto genera una sobrecarga fiscal, ¿no? Hay un problema claramente de costos en eso. También se habla de que hay una mayoría, que la gran mayoría de las aerolíneas en el mundo son privadas, ¿no? Pero también hay argumentos de la otra parte, ¿no? En la contracara, que están, por supuesto, en contra de la privatización. Y desde ese lado se argumenta que durante el 2023 el Tesoro no tuvo que transferir recursos a Aerolíneas Argentinas. También la aerolínea de bandera garantiza la operación a destinos que no son rentables en esta ecuación de, bueno, lograr recursos a partir del desarrollo de rutas que son rentables y con eso financiar las rutas que no son rentables. Aerolíneas Argentinas llega a 21 destinos de cabotaje. Y también el año pasado alcanzó un récord de pasajeros de 14 millones. Es decir, que están habiendo algunos éxitos, algunos logros en la operación de la aerolínea de bandera, y que sería una lástima que se cambie el modelo de negocios poniendo en riesgo esos logros. También se habla de que no es cierto que hay un monopolio de aerolíneas argentinas, y se hace también un análisis, se toma un análisis que hizo la AGN sobre la performance de las empresas low cost entre enero del 2016 y diciembre del 2019, por el cual se llegó a la conclusión de que estas empresas no aportaron mayor conectividad y solamente 2 continuaron operando, que son JetSmart y Flybondi. También, bueno, la cuestión de las multas, que Aerolíneas Argentinas tiene un ratio de multas menor a sus competidoras. En fin, una serie de argumentos que alimentan la postura en contra de la privatización. Así que bueno, esas son un poco las coordenadas del debate, y veremos cómo se va desarrollando esta discusión. Sí, acá lo importante es cómo se llega al recinto, ¿no? Porque hasta ahora se viene desencadenando una serie de actividades desde la campaña presidencial, podríamos decir, el triunfo del presidente Milei, la ley bases, la exclusión de aerolíneas de ese debate, luego los decretos que bien enumeraba Sebas, que fueron marcando un ritmo, una intención del oficialismo que por ahora se confronta con una oposición que no está tan de acuerdo con ese programa que presenta Milei. Sí, me parece que hoy los esfuerzos del oficialismo, los esfuerzos del gobierno, de la Libertad Avanza, están centralizados en el presupuesto 2025, en frenar por el otro lado cualquier intento de construir mayorías por parte de la oposición para modificar la ley que regula los decretos de necesidad de urgencia, contener el rechazo o el intento de derogar el DNU por el cual se lleva adelante el canje de deuda. Me parece que ahí está el objetivo, por lo menos con esos puntos centrales para cerrar este año 2024. Sí, sí, desde claro. el punto de vista parlamentario. No insistir en algo más que puede ser el tema de Aerolíneas Argentinas, la ley Hojarasca, varias iniciativas que uno ve que el gobierno estuvo en cierto momento empujándolo. Sí, pero para puso el freno, ¿no? Pero sí, también con algunos proyectos de seguridad que no terminan de generar consenso. Sí. Hay ahí una idea también de mostrar un año parlamentario que empezó con algunas dificultades, pero se encaminó con un enero y un febrero con mucho trabajo en el Congreso, hacia, me parece, un verano un poco más relajado para este año. El Senado está cerrando por estas horas lo que es el dictamen de ley antimafia, proyecto que hablamos de proyecto de seguridad, proyecto que han pasado por esta Cámara de Diputados, y estaría en la agenda del Senado para sancionarlo. Sí, hay que ver si se llega con los tiempos, ¿no? Porque también hay varios otros proyectos en cartera y hay también muchas negociaciones por nombramiento de jueces. También. Todo ese intríngulis, como decía bien Sebas, también está muy latente en el Senado.
Bueno. Sí, hay un proyecto que sí podría entrar por la ventana, que es el proyecto de ley de reiterancia, que aparece dentro del temario de la sesión pedida por el PRO y la Libertad Avanza para el miércoles de la semana que viene, junto con Ficha Limpia y con el voto de argentinos residentes en el exterior. Es uno de los pocos temas de seguridad que podrían meterse antes de que finalice este año. Bueno, vamos a hacer una pausa, la última. Vamos un ratito al corte y volvemos en minutos que tenemos más información para compartir. diputada nacional. ¿Sirve la carrera? ¿Te prepara? ¿No te pueden ahora, si querés, armarte la vuelta, che, bota acá, esta cruda acá y te la doy? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento,
erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Seguimos aquí en Diputados Televisión porque no solamente hubo actividad parlamentaria, comisiones, grupos de amistad con otros países, que es parte de la diplomacia parlamentaria, un intento de sesión, sino que también hubo eventos importantes para debatir distintos temas, reuniones que hacen los diputados con especialistas para hablar sobre diferentes temas. Una de las diputadas que convocó esta semana una reunión sobre energías renovables y sobre energía fue la diputada Brauer de Koenig del radicalismo de la provincia de Córdoba. También estuvo hablando con diputados TV sobre este tema y sobre otros que tienen que ver con la actualidad política. Recordemos que ella es la titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que discutió un aumento de los jubilados que quedó frustrado justamente porque se mantuvo el veto presidencial con 87 votos en contra de insistir de parte del Congreso de la Nación con esta ampliación de recursos para los jubilados. De esta manera se refería a Brauer de Koenig justamente a la necesidad de discutir las nuevas energías y también que Argentina tenga un marco regulador sobre energías renovables. Nosotros tuvimos una reunión con un montón de trabajadores del sector energético nuclear en donde nos mostraron la preocupación que tenían en primera instancia por esta reducción presupuestaria que había hecho el Gobierno Nacional y que este sector no era ajeno a eso y que podía traer ciertas implicancias y consecuencias. Entonces en esa charla se empezó a analizar y a debatir todo lo que son las oportunidades, las debilidades, las fortalezas que tiene el sector energético en Argentina. Recordemos que nosotros hemos sido vanguardistas en Latinoamérica y sobre todo también con desarrollos científicos en todo lo que es este tema, que pueden ser hasta oportunidades para generar divisas para el país que tanto necesita. Entonces de ahí surgió la idea de visibilicemos todo esto, empecemos a generar un debate, abramos las puertas en la Cámara del Pueblo, le digo yo, la Cámara del Congreso Nacional, y de esta forma, invitando a especialistas, a gente que conoce, bueno, empecemos a informarnos y a conocer bien en profundidad cómo está el sistema energético argentino, esto que se dice que es una energía limpia, que puede ser la energía de transición hacia otras energías renovables y sobre todo también una oportunidad de generar valor agregado a nuestros productos y también teniendo capacidad humana sumamente o altamente calificada. Bueno, ahí estaba Gabriela Brauer de Koenig, la diputada del radicalismo por la provincia de Córdoba, uno de los debates que tiene que avanzar Argentina, que tiene que avanzar este Parlamento, las energías renovables, uno de las discusiones que se tienen que
formar parte de la Agenda 2025. Sí, un país como la Argentina, tan grande, tan desigual sobre todo, y con un tendido eléctrico también que es complicado, ¿no? Por eso, para proveer a las empresas, sobre todo de energía, y utilizar la energía que se produce, por ejemplo, a partir del gas, la energía eléctrica, pueda ser distribuida en las viviendas. Hay distintos proyectos. Uno tiene que ver, por ejemplo, con la biomasa que está instalada en la provincia del Chaco, donde utilizan basura para producir energía y abaratar los costos. Otros tienen que ver con el hidrógeno verde, que es una de las fuentes de energía que quería desarrollarse en la provincia de Chubut. Y hay distintas experiencias que también con los paneles solares, que muchas veces por las rutas argentinas se ven las plazas, los espacios, los terrenos ocupados por estas pantallas. Y los generadores eólicos también. Los generadores se ven eólicos. al costado de las autopistas y de las rutas también. Totalmente, los parques eólicos que se van instalando para complementar, para que no sea todo a base de recursos naturales que se extraen de los minerales, sino poder ir diversificando. Sí, son todos dispositivos que contribuyen hacia la transición energética, hacia un patrón más limpio y de energías renovables. Claro, exactamente. Y ahí, como dice nuestro graf, expuso también el ministro de Energía de la provincia de Tierra del Fuego, Alejandro Aguirre. Es decir que es importante, primero, estos eventos que se van realizando de manera paralela en la Cámara de Diputados, como también eventos que se organizan en el Senado Nacional, porque sirven después para nutrir a los legisladores nacionales cuando estos temas lleguen a las comisiones principalmente. A veces están eclipsados desde el punto de vista mediático. ¿Por qué? Porque mientras estaba desarrollándose este evento, se estaba especulando respecto a si había número o no había número para sesionar en la Cámara de Diputados un par de horas después. Y además son encuentros más para sensibilizar sobre una problemática, para generar disparadores de debate, en términos más exploratorios, pero no era un encuentro que iba a tener un desenlace resolutivo, ¿no? Claro. En todo caso, por eso el foco de la atención está puesto en otro lado. Exactamente, exactamente. Son puntos a pie iniciales o son espacios de reflexión para profundizar el conocimiento. Así que todavía está pendiente algunas leyes en esta materia que quedaron de otras gestiones, que quedaron de impulsos también de los diputados. Bueno, cambiamos de tema. Gonza nos anticipó un proyecto que tiene que ver con la adopción en la República Argentina, cambios que estudia el Congreso, que estudia este Parlamento, Gonza. Exactamente, Fer, porque hace unos días atrás un grupo de diputados del PRO ha presentado una iniciativa para modificar la ley 25.854, que es justamente la que desde el año 2003, 4 de diciembre del 2003, donde fue sancionada, tiene como premisa tener el registro único de personas adoptantes en la República Argentina. Dentro de los diputados que están en la firma de este proyecto está la diputada, por ejemplo, y ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, está la diputada Gabriela Besana, está la diputada Ahmechet, está el diputado Maquieira, Marilú Quirós, entre otros. Son 10 en total los diputados que han estampado la firma justamente para proponer esta iniciativa dentro de un marco de todo esto que venimos hablando, ¿no? Con la expectativa puesta casi en un 80% en el presupuesto, también con otras iniciativas que se van generando y van dando su dictamen, como tuvimos hoy, por ejemplo, la aprobación con estos dos dictámenes respecto a lo que se intenta proponer como un marco regulatorio y el cuidado sobre todo para los niños en cuanto a la ludopatía, como también el régimen penal tributario que tuvo su dictamen también ayer antes de la sesión especial. Inclusive, bueno, en este marco se continúa con la presentación de muchos proyectos. Uno de estos fue este que estamos trayendo a la mesa para analizar también por dónde va cada bloque, por dónde van cada uno de los diputados, que en este caso pretenden cambiar esta ley mencionada y que tendrá que pasar por estas comisiones, legislación general, que preside el diputado Santiago Santurio de La Libertad Avanza, tiene que pasar por la Comisión de Familias, que preside Roxana Reyes de la Unión Cívica Radical, y la de Justicia, que está a cargo de Manuel Quintar de La Libertad Avanza. Es decir, a ver, en cuanto a las presidencias de estas comisiones,
tendría, por así decirlo, el PRO la posibilidad de ponerse en diálogo con 2 diputados de La Libertad Avanza, con quien en algunos proyectos o en muchas de las iniciativas han votado de la misma manera. Bueno, vamos a empezar el desarrollo de este proyecto, que lo que viene a traer justamente son nuevas herramientas desde lo que es la mirada jurídica de este proyecto. Antes de continuar con esto que vemos en pantalla, que es para asegurar el derecho constitucional, hablando del mismo, esto está avalado lógicamente también por convenciones internacionales para los derechos de los niños, también tenemos que marcar que dentro de los fundamentos, lo que proponen estos 10 diputados del PRO es que en el último informe de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, la disponibilidad adoptiva en niños o niñas, y obviamente también después vienen los adolescentes, es muy alta, de edad entre 1 y 3 años, hay un 85% de disponibilidad adoptiva. De 4 años hay un 75% de disponibilidad adoptiva. En niños de 5 años hay un 64,58%. Es decir, fíjense, cuando se va elevando la edad, va bajando un poco el porcentaje de disponibilidad adoptiva. Y el dato justamente es para los mayores de 13 años, en donde no supera el 1% de la disponibilidad. Y aquí hablamos de niños que han pasado, imagínense, desde su nacimiento hasta los 13 años o más, por distintos hogares, por distintos tipos de cuidados, por diferentes familias que tal vez han intentado adoptar a esos niños, pero no de manera legal en algunos casos. Estamos tratando de pensar abiertamente en las diferentes hipótesis, digo, poniéndonos un poco en el lugar de esos niños. Por eso también está apuntado a mejorar en este aspecto y no dar, como se puede decir en el barrio, tantas vueltas a la hora de la burocracia que significa la adopción. Vamos a continuar con el desarrollo de este proyecto, que es ambicioso desde las modificaciones porque apunta básicamente a las condiciones, requisitos esenciales. Es una de las primeras cuestiones que agrega dentro del artículo 5 de esta ley que intenta modificar para los peticionantes, es decir, para aquellas personas que deciden solicitar una adopción en sus hogares, para que cumplan con capacitaciones determinadas, pero que estén dentro del marco jurídico del Ministerio de Justicia. En los 2 artículos que se modifican está justamente involucrado el Ministerio de Justicia. Ahí es donde apuntan, justamente para que esto sea serio, para que no pase lo que vamos a ver más adelante, que es el arrepentimiento, en algunos casos, de la adopción. Vamos a ir con la siguiente placa, que tiene que ver con el libro de aspirantes, ¿no? Con la inscripción. En este caso, lo que se necesitará, y esto lo agrega también en otro de los artículos que modifica, es decir, no es que retoca tanto el registro, aclaremos esto, no cambia tanto la ley, simplemente le hace estos agregados. En el 5 agrega que tiene que tener estas capacitaciones que rigen según los criterios del Ministerio de Justicia. Y en el otro artículo que también modifica, le agrega que necesita un certificado avalado por las capacitaciones del Ministerio de Justicia, que era el capítulo anterior que modificaba, y que la autoridad justamente de aplicación, que en este caso lo tenía aquí marcado, que va a ser el Ministerio de Justicia dentro de la Secretaría de Familia, van a tener justamente la potestad de anular la inscripción de aspirantes que desistan de una guarda ya otorgada. ¿Sí? Aquí está uno de los puntos importantes. Y acá otro de los puntos que se marca dentro del proyecto. Las evaluaciones. ¿Cómo se hacen estas evaluaciones? ¿En qué contexto? ¿A dónde se apunta? Bueno, evaluaciones jurídicas, evaluaciones médicas, psicológicas y socioambientales. Esto también tiene que ver con la vivienda, sobre todo, ¿no? El lugar a donde van a vivir, donde va a ser justamente ese nuevo hogar para los niños adoptados. Y, dato importante, postulantes y su núcleo familiar deben demostrar capacidad justamente para poder apostar a una
primero capacitación, en este caso para estar con todos los avales acordados afirmativamente que propone el Ministerio de Justicia para poder justamente apostar a una adopción en este caso. Acá empiezan otros puntos importantes también. Acá hay una palabra que tal vez va a sonar rara, pero porque no la mencionamos en el día a día, ¿no? Pero el desistimiento previo a la sentencia es otro de los puntos importantes de este proyecto. Hay obligación, en este caso, de sostenimiento hasta una nueva guarda preadoptiva, y lo que dice que el incumplimiento a cargo del órgano administrativo que esté, justamente de la zona, obviamente, porque hablamos de, en este caso, el órgano administrativo local, tiene que hacer el reclamo en la sede judicial en caso de que no cumpla justamente con lo que se le está solicitando. Y creo que faltaba una placa más. Ah, no, era esa, la última placa. Y hay un dato importante, porque acá hablamos también del desistimiento previo a la sentencia. Hablamos de lo que mencionábamos al principio. Si hay una especie de arrepentimiento, y esto se da previo a la sentencia, es decir, que le den desde la justicia el aval para poder tener esa adopción, bueno, va a tener que tener el sostenimiento con un salario mínimo vital y móvil, lo que sería para esos niños hasta que encuentren una nueva familia. Es decir, si no los adoptan porque hay un arrepentimiento previo a la sentencia, va a tener que tener un mantenimiento económico, ¿sí? Hasta que encuentre una familia. En caso de que no encuentre una familia, esa mantención va a tener que ser hasta que el chico cumpla los 21 años. Bueno, cambios estructurales importantes, claro. Algunas cosas para mejorar y ayornar algunas de las acciones para la adoptabilidad, pero por otro lado también responsabilidad para quien empieza con un trámite y no lo concluye, ¿no? Y no lo termina en una realidad que, bueno, hay muchos chicos y chicas que están con necesidad de ser adoptados, con posibilidad de ser adoptados, y también esto que decía bien Gonza, las preferencias de los adultos, ¿no? Que claro. Es otra discusión. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos metemos en lo que va a ser la jornada de mañana, porque a partir de las 10 de la mañana, reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se retoma el tratamiento sin invitados, entre los diputados, entre los diferentes bloques, tratamiento del presupuesto 2025, y hay algunas voces que ya van adelantando sus posturas. Una de ellas, la del diputado Mario Barletta, de su propio bloque. Unidos, se llama, dentro del radicalismo. Bueno, es un bloque aparte, pero es uno de los que armó su propio bloque después de la ruptura del radicalismo. Bueno, habló con DTV de esta manera. En primer lugar, que haya presupuesto, porque no son buenos, no es bueno que haya comentarios respecto a que el oficialismo estaría especulando con no tener presupuesto, porque a partir de no tener presupuesto se habilita una determinada discrecionalidad que no le hace bien a nadie. Ya tuvimos y sufrimos bastante durante el corriente año el acuerdo Massa-Milei, que evitó que tengamos presupuesto como para que repitamos esta experiencia. Esto como primer cuestión, yo apelo a la responsabilidad tanto del gobierno y de la oposición como para que presupuesto haya. No sé si será el mejor, no sé si será, bueno, pero seguramente no va a ser el que cubra todas nuestras expectativas, tener responsabilidad, el tema del equilibrio fiscal, por supuesto que es una meta que todos compartimos, pero bueno, garantizar algunas otras cuestiones en las que como presupuesto no solamente saber cuánto voy a destinar a algún aspecto otro, sino que se diga cuáles son las estrategias en términos políticos, en términos educativos, en términos de obras para la promoción productiva. Estamos con las rutas en mal estado, estamos con problemas. Entonces, en cada uno de los temas tendríamos que intentar lograr una determinada tranquilidad. Bueno, ahí estaba Mario Barletta, su monobloque, unidos en esta Cámara de Diputados de la Nación, la discusión del presupuesto 2025. Exactamente, y de eso estamos hablando porque mañana, como decíamos, hay una nueva reunión a las 10 de la mañana
para ir avanzando. Vos decías que faltan algunas voluntades para firmar el dictamen por ahí mañana. Es lo que dicen desde el oficialismo, ¿no? Veremos si se consigue mañana o se tiene que seguir discutiendo hacia adelante. Pero sea mañana jueves o el martes se firma el dictamen de presupuesto 2025, que en algunos momentos también existieron ciertos interrogantes respecto a si el oficialismo iba a acceder o no a tener un proyecto de ley, una ley de presupuesto 2025. Sí, y estas discusiones que está teniendo con los distintos sectores fuera del Congreso de la Nación, con los gobernadores, es parte también de lo que está en juego en estos días, porque hay muchos diputados que representan a los gobernadores, hay otros que no, y que hacen también tienen aspiraciones a ser gobernadores, sus propios acuerdos con el Ejecutivo Nacional. La diputada Marcela Antola, también de Democracia para Siempre, otro de los bloques en que se dividió el radicalismo, habló con Diputados TV sobre este tema. Por supuesto que yo vengo de la provincia de Entre Ríos, soy diputada por la provincia de Entre Ríos y los gobernadores en este momento están pasando por un muy mal momento. Entonces tenemos que trabajando en conjunto con el gobernador de mi provincia, ver si podemos incorporar unos 5 puntos que nos están pidiendo para que las provincias estén un poquito más holgadas. No mucho, porque un poquito más holgadas, sobre todo porque se ha parado también la obra pública, porque la pobreza ha aumentado un montón en estos 10 meses de gobierno de Javier Milei. Entonces debemos nosotros ocuparnos del presupuesto para que esto llegue a las provincias. Quiero un país federal, no que todo se concentre acá en Capital Federal. Entonces, el recurso tiene que llegarle a las provincias, porque no es justo delegarle educación, salud y un montón de otras cosas sin los recursos. Las provincias necesitan de esos recursos para poder salir adelante. Y más que este año se le ha recortado un 80% del Producto Bruto Interno a las provincias. Entonces, es muchísima plata que dejan de percibir. No solamente el gobierno provincial, sino también los municipios, que son la primera línea de atención al vecino. Bueno, ahí estaba la diputada Antola del Democracia para Siempre. Sí, exacto. Radicales críticos que abrieron su propio bloque junto a Pablo Juliano y que marcaron también diferencias con el bloque de Rodrigo Loredo, hoy mismo también en la discusión o en la firma de los dictámenes de el proyecto respecto al tema de ludopatía infantil. Exactamente, de eso también se va a estar hablando en los próximos días, porque tienen que organizar la agenda desde el oficialismo para ver en los próximos 10 días qué posibilidades hay de avanzar con varios de los proyectos que están posibles para dictaminar, que tienen dictamen, perdón, que están posibles para ser tratados, porque se les acumuló una lista importante. Claro. Algunos, como decíamos, van a estar la semana que viene en el recinto, sobre todo los temas electorales. También veremos qué mayorías se consiguen, porque necesitan mayorías especiales. Ahí habrá alguna definición más clara a partir de mañana también con la reunión de presupuesto. Pero llegamos al final. Fer. Llegamos al final. Nos vamos a despedir. Vamos a esperar mañana la reunión de presupuesto a partir de las 10 de la mañana. Seba Dida, gracias por acompañarnos hoy. Un gusto. Muy bien. Gonza Solabarrieta, gracias. Un placer como siempre. Mañana estaremos atentos al presupuesto de Hacienda desde temprano. Muy Exactamente, bien. Todos con la mirada puesta ahí, porque ya la reunión de hoy más importante fue bastante caldeada. Supongo que la reunión de presupuesto también va a ser un intercambio importante, ¿no? Porque hasta ahora trascendió que hay muchos cambios en el presupuesto, accedieron a cambios que proponía la oposición, no se sabe bien todavía cuáles son, muchos de ellos están bastante herméticos, pero sí que va a haber modificaciones, que no es el mismo proyecto que originalmente ingresó a la Cámara de Diputados. Sí, viene con viento a favor, me parece, la discusión del presupuesto, y en pocos días vamos a conocer el resultado de esas negociaciones. Bueno, si viene con viento a favor, será un viento a favor también para el oficialismo para poder tener ley de presupuesto 2025. Exactamente. Nos vamos de esta manera, los dejamos con la continuidad informativa de Diputados Televisión. Ha sido todo por hoy aquí en Pasos Perdidos, pero manténganse informados, que hay mucho más para compartir con ustedes. Adiós. Hasta cualquier momento. Adiós, gracias. Nos reencontramos.
la carrera te prepara? ¿No te pueden ahora, si querés, armarte la bolita, che, bota acá, esta cruda acá y te la doy?